Los métodos por imágenes juegan un papel determinante en la detección, diagnóstico, estadificación, evaluación de respuesta terapéutica y evaluación de la recidiva en el cáncer de pulmón. En particular hablaremos del cáncer de pulmón no células pequeñas, que es el más habitual. La tomografía computada se utiliza para evaluar la extensión de la patología y determinar el tratamiento apropiado en la mayoría de los casos. Y el PET-TC, donde se incluye un examen de tomografía computada que puede tener características diagnósticas similar a cualquier examen tomográfico de alta calidad, junto con el PET, que brinda información metabólica dependiendo del radiofármaco que utilicemos, y donde hoy nos hablaremos particularmente del F18-FDG o fluoro 18 deoxiglucosa, que es glucosa marcada con flúor 18 y es el radiofármaco más utilizado. Este estudio en el diagnóstico del cáncer de pulmón no células pequeñas complementa la valoración radiológica y mejora la detección de lesiones mediastinales, torácicas y extratorácicas. Las principales aplicaciones clínicas del PET con FDG o el PET-TC con FDG en el cáncer de pulmón tienen que ver con el diagnóstico, la estadificación, pronóstico, monitoreo de la respuesta terapéutica y detección de recidivas. Múltiples métodos de imágenes participan en el diagnóstico del cáncer de pulmón o la detección del nódulo pulmonar. El más utilizado es la radiología simple, ya sea en su modalidad convencional o digital, pero es un método que tiene por un lado baja sensibilidad y por otro lado una muy alta variabilidad interobservador. Las cifras en las distintas publicaciones van entre 37 y 78%. La tomografía computada puede utilizarse como método para caracterizar las lesiones detectadas en radiología, o bien puede usarse en la etapa de diagnóstico como método de screening en población de riesgo en la modalidad de TC de baja dosis, y para caracterizar los nódulos pulmonares, ya sea desde el punto de vista morfológico con técnicas de alta resolución o con la utilización de la técnica con contraste dinámico, y valorar así el realce del nódulo, lo cual contribuye a la caracterización del mismo. Finalmente, el PET-TC es un método que, además de las características que mencionábamos de la tomografía computada, puede caracterizar metabólicamente dichas imágenes. El método PET tiene un límite de resolución que depende del equipamiento, pero en los equipos más modernos está entre 5 o 6 milímetros, aunque esto tiene una consideración especial en el caso del pulmón, ya que el límite de resolución se ve alterado porque en el escaneo, la adquisición de las imágenes en la región torácica, por el tiempo de adquisición que lleva, debe hacerse con el paciente respirando, que si bien uno le menciona que debe respirar suavemente, esto genera que la obtención de la información metabólica proveniente de las cuentas que emite un nódulo que es positivo es menor por el movimiento propio de la respiración. Hay que tener en cuenta que el diafragma excursiona hasta 10 centímetros mientras está respirando. Por lo tanto, esto es un factor importante. El límite de resolución, por lo tanto, en el pulmón es un poco menor, y creo que si bien uno puede detectar lesiones menores, entre 7 y 8 milímetros es una medida razonable en los equipos más modernos. El PET-TC modifica la conducta por la información que obtiene hasta en un 37% de los casos, con una sensibilidad del 95%, una especificidad un poco menor del 86%, sobre todo porque algunas de las lesiones positivas
corresponden a procesos inflamatorios que también tienen incremento de la glucólisis y por lo tanto captan más FDG, con un valor predictivo positivo del 91% y un valor predictivo negativo más alto del 96%. Estos artículos muestran datos interesantes respecto al nódulo solitario pulmonar, al diagnóstico, la prevalencia de malignidad en un nódulo solitario de pulmón varía entre el 10 y 68%. Un porcentaje significativo de los nódulos pulmonares pequeños son de etiología maligna. La mayoría de los nódulos solitarios pulmonares malignos representan un tumor primario. 25 a 39% de los nódulos pulmonares son erróneamente clasificados como benignos a través de las características radiológicas. Este metaanálisis de Gold muestra las altas cifras nuevamente de sensibilidad, especificidad y alto valor predictivo negativo y cómo ayuda a evitar procedimientos invasivos innecesarios. Este otro artículo de Maron muestra cómo los nódulos que fueron falsos negativos por el PET, es decir, que no fueron metabólicos, ya sea por sus características biológicas o tamaño, posteriormente hubo la posibilidad de detectar su malignidad en el seguimiento radiológico, lo cual también indica que uno debe tomar una conducta de control morfológico mediante estudios tomográficos en aquellos nódulos que sean sospechosos, a pesar de un PET negativo y de las altas cifras de alto valor predictivo negativo que mencionábamos. Y en este caso mostraron que la mayoría de los nódulos que finalmente fueron tumores fueron detectados a tiempo en el momento en que se decidió la intervención quirúrgica. Y el último artículo muestra una comparación entre PET-TC con FDG y tomografía computada helicoidal, observándose una sensibilidad superior para PET-TC del 96% versus un 81% para TC helicoidal y una exactitud diagnóstica del 93% versus el 85%. Esto es lo que aportó la información metabólica sobre la información morfológica. En este caso vemos un paciente con un nódulo solitario pulmonar de bordes irregulares, de aspecto maligno, que fue biopsiado con aguja fina y cuyo resultado fue insuficiente y no pudo ser caracterizado. Por este motivo se le pide el PET-TC con FDG, observándose que es marcadamente hipermetabólico en su captación del radiofármaco. No muestra, por otra parte, el estudio ni lesiones mediastinales, ni intratoráxicas, ni a distancia. Este otro caso muestra un paciente al cual se le detectaron dos nódulos, está en control durante un año y en una ATC reciente además se observa un nódulo en la glándula adrenal izquierda. Este es el motivo por el cual se quiere valorar al paciente para tomar conducta con PET-TC. Fíjense cómo se observa marcada captación o hipermetabolismo del nódulo del segmento apical del lóbulo inferior derecho, mientras que el nódulo del lóbulo superior no es hipermetabólico y tampoco lo es la glándula adrenal izquierda. Ya veremos luego unas cifras, pero tiene un altísimo valor predictivo negativo que un nódulo en la glándula adrenal no sea hipermetabólico para descartar que corresponda a una lesión secundaria. Este trabajo muestra la valoración prospectiva de 585 pacientes
de los cuales 496 correspondieron a lesiones malignas, y se comparó el grado de captación con el método semi-cuantitativo SUV con los hallazgos histopatológicos, observándose que cuando el SUV fue mayor de 4.1, él tenía 96% de probabilidades de malignidad, y cuando el SUV fue menor de 2.5, el 25% de probabilidad de malignidad. Sin embargo, hay muchas publicaciones que muestran la relatividad de este aspecto desde el punto de vista del diagnóstico, y además debe tenerse en cuenta que hay tumores que no son metabólicos, mientras que hay procesos inflamatorios, por ejemplo, que son marcadamente hipermetabólicos. Por lo tanto, si bien el SUV puede constituir un factor de referencia, bajo ningún punto de vista puede tener un valor diagnóstico para diferenciar una lesión tumoral de no tumoral. Es decir, uno lo tiene en cuenta para caracterizar una imagen, pero a veces una lesión que desde el punto de vista morfológico tiene aspecto maligno y que es poco metabólica, debe ser considerada sospechosa y caracterizada histológicamente o por el método que corresponda. Como ya se mencionaba, el PET-TC con FDG tiene alta sensibilidad y especificidad en la valoración de nódulos a partir de determinado límite de resolución que dijimos entre alrededor de 8 milímetros u 8 a 10 milímetros, pero hay que tener cuidado con esta medida porque no se aplica a los nódulos que no son sólidos, que tienen densidad de vidrios mediados, son subsólidos, porque pueden tener captación variable vinculada a la menor cantidad de tejido patológico, y son difíciles de distinguir las lesiones benignas de malignas. Por ese motivo, y porque puede tratarse también de lesiones de lento crecimiento, cuando no puedan caracterizarse metabólicamente, estas dependiendo del cuadro clínico y los factores de riesgo del paciente, deben ser seguidos evolutivamente, incluso más allá de los 2 años habituales, como está claramente establecido en la literatura. Acá tenemos un caso que es interesante con uno de estos nódulos subsólidos, eh, con aspecto incluso en la primera tomografía bastante inocente, cicatrizal. Luego se le hace una segunda tomografía 2 años después, donde había crecido lentamente, pero no se le dio gran importancia. Luego se le hace una nueva tomografía, acá tiene siempre la comparación de la previa y la siguiente, donde también había crecido escasamente, pero tampoco se le dio gran importancia. Eh, Luego hubo un siguiente control tomográfico al año siguiente, del 2009 al 2010, donde se mencionó que no había cambios significativos, y se hace una nueva tomografía unos meses después, donde había cambiado significativamente su aspecto, había adoptado una morfología de bordes irregulares y aspecto sólido. Pero creo que en todo este seguimiento lo que faltó es tal vez desplegar el conjunto de las imágenes y no comparar solamente con la previa. Y acá tenemos una comparación entre la primera y la última, y fíjense el crecimiento a lo largo de los años que sufrió esta lesión. Finalmente se valoró mediante PET-TC y es un nódulo marcadamente hipermetabólico, pero así como les mencionaba en una publicación previa, en una diapositiva previa, es una lesión de lento crecimiento que en el momento del PET es marcadamente hipermetabólica. Sin embargo, no se detectaron lesiones a distancia.
Este trabajo es interesante porque además de valorar la capacidad del PET para caracterizar los nódulos pulmonares, cruza esta información con los factores de riesgo de los pacientes. Entonces, aquellos pacientes que tienen alto riesgo, que tienen una probabilidad pretest alta de más del 80% para que una lesión sea cáncer de pulmón, lo compara con aquellos que tienen una probabilidad pretest baja del 20%. En un paciente con baja probabilidad pretest, un PET negativo tiene solamente el 1% de chance de malignidad, de que esa lesión sea maligna. Es ínfima la posibilidad, o sea, es mayor el valor predictivo negativo. Mientras que en un paciente donde más necesitamos caracterizar las imágenes con alto valor pretest del 80%, un PET negativo reduce la posibilidad del 14% de malignidad, pero el 14% pueden ser falsos negativos, con lo cual es recomendable un seguimiento activo o diagnóstico con biopsia o con métodos complementarios. Acá tenemos otro caso con un paciente que era fumador. Podemos ver las áreas de enfisema de tipo paraseptal y centrolobulillar con predominio en los lóbulos superiores, donde se observa en el segmento posterior del lóbulo superior derecho un nódulo de bordes irregulares y otro nódulo con bordes levemente lobulados en el lóbulo superior izquierdo, en posición subpleural. Entonces el PET-CT se solicitó para caracterizarlos y eventual estadificación de las lesiones. Se observa en el lóbulo superior derecho un nódulo marcadamente hipermetabólico, mientras que el izquierdo no mostró hipermetabolismo, pero no sé si alcanzan a observar, se observaron múltiples imágenes nodulillares de muy común hallazgo en los pacientes en los cuales vienen a caracterizarse por un nódulo solitario de pulmón. Nosotros en un trabajo tenemos la detección que casi el 50% de los pacientes, exactamente el 49,1% de los pacientes que vinieron a estudiarse, a hacerse un PET-CT por nódulo solitario del pulmón, tenían otros nódulos, de los cuales algunos también fueron lesiones malignas, ya sean primarias o secundarias. Ahora hablaremos de la estadificación en el cáncer de pulmón y en particular la utilidad del PET-CT. El cáncer de pulmón no células pequeñas, cuya estadificación en el TNM que luego veremos es la que se utiliza, pero respecto al T, a la estadificación tumoral, el PET-CT tiene las virtudes de ambos métodos. Por un lado, el PET es un método desde el punto de vista morfológico con menor definición, como en general ocurre con los métodos funcionales, pero aporta esta información metabólica o funcional. Y la tomografía computada, siempre que se haga con técnica diagnóstica, tiene todas las posibilidades de aportar la información morfológica necesaria para la estadificación en este aspecto. La estadificación N, en este sentido, el criterio morfológico de la tomografía computada es conocido que tiene debilidades, ya que hay ganglios que tienen menos de 1 centímetro, que es el criterio establecido para decir que un ganglio sospechoso de ser patológico, y por supuesto pueden tener estar comprometidos por lesiones secundarias y ser una adenopatía secundaria, o hay lesiones mayores que no están comprometidas.
Por lo tanto, se ha evaluado que sobreestadifica o subestadifica más del 40% de los casos en los cuales este es el criterio utilizado, el de 1 centímetro para una adenopatía. El trabajo que antes les mencionaba de Gold y colaboradores, este metaanálisis menciona una sensibilidad para las adenopatías del 59%, una especificidad del 79%, versus en el PET-TC de una sensibilidad del 91% y 78% de especificidad. Y esto se puede comparar con la mediastinoscopía con una sensibilidad del 90%, alrededor del 90%, por supuesto con una especificidad cercana al 100%. Respecto a la estadificación M, esta es la principal contribución del PET, ya que es el mejor método capaz de detectar lesiones a distancia no sospechadas, ya sea dentro y sobre todo fuera del tórax. Tiene una sensibilidad del 91%, una especificidad del 96%, versus la tomografía computada con una sensibilidad del 80% y una especificidad de la misma cifra. El PET detecta enfermedad extratorácica no sospechada entre 6 y 24% de los casos, y esto por supuesto genera modificación en la conducta terapéutica frente a esos pacientes. Respecto a las metástasis óseas, tiene una sensibilidad, el PET, del 90% y una especificidad del 98%, y esto es superior a la evaluación de las estructuras óseas por el centellograma óseo. El 10% de los casos se observan segundos tumores. Se detectan segundos tumores en pacientes que vienen a estudiarse por... Bueno, esta es la séptima edición de la estadificación TNM y las modificaciones que se han producido para estadificar a los pacientes. Les dejo aquí el cuadro con las modificaciones para que puedan verlo. Respecto al estadio T en particular, en la evaluación del tumor primario, la información anatómica que brinda la tomografía computada compensa la mala resolución espacial que tiene el PET. La tomografía computada, siempre y cuando, como ya mencionamos, sea realizada con técnica diagnóstica, y en esto es mejor en general la utilización de contraste iodo endovenoso, que puede entonces realizarse junto con el PET, una tomografía computada con técnica de alta resolución helicoidal, capaz de reconstruirla en los planos que sea necesario. Puede detectar con gran certeza el tamaño tumoral, la localización, las relaciones anatómicas y vasculares en particular, o con las estructuras mediastinales, las lesiones óseas que puedan ser visibles por la tomografía computada, y sobre todo pequeños nódulos en un mismo pulmón, que de acuerdo a la nueva estadificación sería un T3, en el mismo lóbulo, sería un T3, en el mismo pulmón sería un T4, o en el pulmón contralateral, que sería un M1A. Respecto a este mismo aspecto, la estadificación T no demuestra ventajas sobre la tomografía computada para identificar invasión mediastinal o de la pared torácica, porque el principal aspecto es la información que brinda la ATC, que a lo sumo es similar a una buena tomografía computada. En esto puede ser un poco mejor un examen de resonancia magnética, sobre todo en algunas regiones, en las transiciones cervicotorácicas o tóraco-abdominales. Puede diferenciar tumor de atelectasia adyacente. Aquí el PET brinda información metabólica que suele ser diferente. El tumor suele ser más hipermetabólico que la atelectasia asociada. También es útil para mejor planificación radioterapéutica, ya que el tratamiento radiante puede orientarse hacia el sector más metabólico, el sitio blanco. Y el PET-TC comparado con la tomografía computada o el PET solo demostró ser superior en la estadificación T, debido a la conjunción de la información metabólica del PET más la información morfológica del ATC, en un 82% versus 68% de la tomografía computada y 55% del PET solo.
Aquí tenemos un caso donde tenemos una lesión tumoral en un paciente con un antecedente de cáncer de mama derecha, 12 años atrás, que fue tratada, y en enero del 2009 comienza con un dolor torácico, tos, fiebre. En una tomografía computada que se le hace para evaluación se detecta una lesión expansiva al lóbulo medio del pulmón derecho, se le hace una biopsia que informa que es un carcinoma escamoso de pulmón y se le pide el PET para estadificación. La imagen muestra el foco hipermetabólico correspondiente al tumor, que, como pueden ver, se diferencia del proceso atelectásico asociado. Además, se observaba en la tomografía computada un nódulo en la glándula adrenal izquierda que no es hipermetabólico en el PET, y por esta característica y el aspecto morfológico tiene impresión a corresponder a un incidentaloma sin valor oncológico, no a una lesión secundaria. Pero en este mismo paciente se detecta en la tomografía computada que se realizó como parte del estudio con contraste endovenoso una lesión milimétrica asintomática, pero en el sector posterior del lóbulo frontal izquierdo, que es un nódulo que tiñe con contraste y correspondió a una lesión secundaria encefálica no detectada previamente. Este otro caso muestra una masa pulmonar marcadamente hipermetabólica que vino a caracterizarse, y se observa en el mismo lóbulo un segundo nódulo también hipermetabólico correspondiente a un nódulo satélite, es decir, que la estadificación T corresponde a un T3. No se observaron otras lesiones torácicas ni extratorácicas. Bueno, volviendo a la estadificación N, mencionamos ya que durante años la tomografía computada fue el examen patrón en la estadificación no invasiva del compromiso ganglionar mediastinal. El criterio utilizado, como dijimos, es el diámetro mayor a 10 milímetros, y esto tiene una sensibilidad entre 57 y 69%, con muchos falsos negativos relacionados con los pequeños depósitos metastásicos, con una especificidad del 71-82% de acuerdo a los trabajos, y con falsos positivos vinculados a adenopatías reactivas aumentadas de tamaño no metastásicas. Ya mencionamos que con este criterio se sobre o subestadifica más del 40% de los casos. El PTC, como método no invasivo, cambia el estadio en un 20%, el estadio N en un 20% de los pacientes. Ya mencionamos la cifra de sensibilidad de 79%, especificidad 91%, con un valor predictivo negativo de 98.4 para el PET, y versus la tomografía computada con una sensibilidad del 60% y una especificidad del 77%. En la mediastinoscopía, antes habíamos mencionado una cifra del 90, que es alrededor de lo cual está, y una especificidad cercana al 100. Tiene gran importancia el PTC en diferenciar las lesiones N2 de las, al menos de las 3A o de N3, porque por un tema de los criterios quirúrgicos que puedan utilizarse. El PET con FDG genera un upstaging, un aumento del estadio en un 30% de los casos, y cambia el tratamiento, de acuerdo a estas publicaciones, en un 19% de los casos. Acá tenemos un caso que un paciente se le detecta un nódulo pulmonar de bordes irregulares con antecedentes de tabaquismo, con una adenopatía al menos dudosa, pero el criterio tomográfico es mayor a 1 centímetro, 12,2 milímetros. Se le realiza el PTC para definir la caracterización del nódulo y evaluar
la caracterización del mediastino y eventualmente de lesiones a distancia. El nódulo pulmonar, como era previsible, es marcadamente hipermetabólico, pero fíjense que la adenopatía no es hipermetabólica, está al lado del receso pericárdico y no correspondió a una lesión secundaria. Tampoco se observaron lesiones a distancias en el resto del examen. En este otro caso es un paciente con cáncer de pulmón, con adenopatías mediastinales, está diagnosticado por fibrobroncoscopía y se ve el nódulo pulmonar periférico, además de la adenopatía iliar, ambas moderadamente hipermetabólicas. Este otro caso es un cáncer de pulmón con adenopatías mediastinales y diagnosticado por fibrobroncoscopía. Fíjense cómo la lesión, las adenopatías subcarinales en este caso provocan invasión y compromiso parcial de la luz del bronquio fuente derecho y del bronquio intermediario, lo cual pudo ser perfectamente demostrado por una buena tomografía computada realizada junto al PET-TC. Las mediastinoscopías, o más recientemente el EBUS o biopsias endoscópicas guiadas por ultrasonido, han sido utilizadas para la caracterización de adenopatías secundarias en el mediastino y para tomar conducta en función de sus hallazgos. Aún no está del todo aclarado en la literatura la relación entre el PET y estos procedimientos diagnósticos, pero consideramos que no deben ser herramientas alternativas, sino más bien complementarias, ya que el PET-TC puede ser una herramienta útil para orientar la búsqueda de lesiones secundarias sospechosas o planificar el abordaje de las adenopatías según su localización. Bueno, para la estadificación M ya hemos mencionado que el PET-TC es la principal contribución que puede hacer en la caracterización de esta patología oncológica. Para detectar en el cáncer de pulmón la presencia de lesiones torácicas o extratorácicas a distancia, también detecta metástasis hasta en un 24% de los pacientes seleccionados para cirugía curativa, que obviamente salen de esa indicación. Varios de esos estudios muestran por ende que es costo efectivo y que genera un cambio de manejos del paciente, pero que muchas veces esta modificación debe ser confirmada histológicamente para actuar con mayor certeza. Este trabajo compara en pacientes con cáncer de pulmón con enfermedad avanzada los métodos convencionales, la evaluación de las lesiones a distancia con métodos convencionales, incluyendo radiología, tomografía computada de tórax, TC de abdomen, incluyendo el hígado y las glándulas suprarrenales, medicina nuclear, básicamente centellograma óseo, y una imagen craneal que puede ser resonancia magnética o tomografía computada con contraste. Compara la utilización de estos métodos convencionales con el PET-TC. El número de pacientes es 337, de los cuales 167 son evaluados con imágenes convencionales y 170 con PET-TC. Mostraron que en el 14% de los casos se aumenta el estadio correctamente con el PET-TC, contraindicando la cirugía respecto a la valoración con imágenes convencionales, con un 95% de intervalo de seguridad. También observan que el PET-TC más examen craneal, es decir, agregando una tomografía computada con contraste, por ejemplo en el momento de realizar el estudio PET, detecta metástasis mediastinales y extratorácicas con mayor sensibilidad,
que es el examen recomendado. El PTC puede reemplazar a las imágenes convencionales en la estadificación de estadios tempranos y evita cirugías innecesarias. Este es un caso de un paciente con una masa pulmonar en el lóbulo superior del pulmón derecho, con leve derrame pleural, el cual le realizan una punción biopsia que es negativa. El PTC se indica para diagnóstico y eventual estadificación. Como puede verse en la tomografía computada, se ve la masa en el lóbulo superior del pulmón derecho descripta, con adenopatías al menos iliares en mediastino homolateral, en el espacio retrocavo pretraqueal a nivel del grupo 4, en el espacio paratraqueal superior y en la región subcarinal. El estudio PTC muestra la masa que es marcadamente hipermetabólica, al igual que las adenopatías descritas en estas localizaciones. Pero, como puede observarse en la imagen en el MIP 3D, hay un foco en la región pelviana que llama la atención, y al realizar la fusión de las imágenes PET-TC se observa que dicho foco coincide con una lesión osteolítica en la cresta ilíaca izquierda, correspondiente a una lesión secundaria ósea, no detectada por exámenes previos. Las metástasis adrenales en el cáncer de pulmón son frecuentes y son detectadas hasta en un 20% de los pacientes en el diagnóstico, al momento del diagnóstico del tumor. Pero también es conocido que aún en los pacientes con tumores que metastatizan en estas glándulas, la mayoría de los nódulos que se encuentran son incidentalomas o adenomas no funcionantes, motivo por el cual es muy importante la caracterización, ya que esta definición modifica claramente la conducta entre un paciente con enfermedad a distancia o uno que no tiene ninguna lesión extratorácica. El PET puede caracterizar masas adrenales o lesiones pequeñas con una alta sensibilidad cercana al 100%, con una especificidad entre el 80 y 90%. Hay que tener en cuenta que algunos adenomas con cierta actividad pueden tener un metabolismo que en general es bajo. Un criterio utilizado para alertar sobre la actividad de las glándulas adrenales es comparar el metabolismo de las mismas con el hígado, siendo positivo, o podemos decir que una glándula tiene hipermetabolismo o un nódulo adrenal tiene hipermetabolismo cuando su captación está por encima de la captación fisiológica hepática. De todos modos, también pueden utilizarse criterios tomográficos como la densidad de la tomografía computada, siendo que si esta es baja, menor a 10 unidades Hounsfield, es otro criterio a favor de la presencia de un adenoma. También puede utilizarse el criterio del washout, del lavado, luego de administrar el contraste endovenoso en la misma tomografía en conjunto con el PET, donde si hay un lavado mayor al 50%, esto es otro dato a favor de que pueda corresponder a un adenoma. Y por último, pueden utilizarse técnicas complementarias si la imagen es dudosa y es definitoria de la conducta que se vaya a tomar en el paciente, como la resonancia magnética, utilizando la técnica de chemical shift o corrida química en fase y en fase opuesta, donde si se observa la caída de la señal en la fase opuesta, esto también habla a favor del alto contenido graso de la imagen y de que el nódulo adrenal puede corresponder a un incidentaloma.
Acá vemos un caso de una masa adrenal izquierda, voluminosa y marcadamente hipermetabólica, que no cabe duda que corresponde a una lesión secundaria. El PET es marcadamente hipermetabólico y claramente por encima de la captación fisiológica hepática. Acá vemos un caso de una imagen dudosa de la glándula adrenal izquierda, que en la técnica de corrida química en fase opuesta presenta una señal marcadamente hipointensa, confirmando que corresponde a un incidentaloma. Estos trabajos muestran la utilidad del PET y el PET-TC para la detección de lesiones óseas, de metástasis óseas o metástasis pleurales. Respecto a las lesiones óseas, compara la sensibilidad y exactitud diagnóstica del PET con el centellograma óseo, siendo del PET del 91% y 75% del centellograma óseo, y la exactitud 94% del PET versus 85% del centellograma. Luego, el valor predictivo positivo comparando el PET con el PET-TC es de 61% versus 98%. Es decir, que es claramente favorable la realización de exámenes combinados y con equipos híbridos PET-TC y obviamente su adecuada interpretación. Hay que tener en cuenta que el 10% de los casos tienen lesiones óseas en el momento del diagnóstico, como veíamos en el caso que les mostraba recientemente. Respecto a las metástasis pleurales, muchas veces son de difícil detección, o en caso de poder verlas, que es muy frecuente poder detectarlas mediante tomografía computada, es difícil su caracterización. La sensibilidad del PET es del 92 al 100%, con una especificidad del 67 al 71%, sobre todo esto baja por los falsos positivos por procesos inflamatorios, con un valor predictivo negativo del 100%, lo cual es muy importante porque una lesión dudosa que es PET negativa prácticamente no tiene posibilidades o muy pocas posibilidades de corresponder a una lesión secundaria pleural, y un valor predictivo positivo entre 63 y 79%. Hay que tener en cuenta que el derrame pleural, que muchas veces coexiste con la presencia de metástasis pleurales, dificulta la detección tomográfica, mientras que esto no constituye una dificultad para la detección metabólica mediante el PET-TC. Acá tenemos un caso de un paciente con un adenocarcinoma de pulmón del lóbulo inferior izquierdo, que fue tratado con cirugía. Era en el momento del diagnóstico y del tratamiento un T2N0M0. En el momento actual le realizan una ecografía donde detectan un nódulo hepático sólido, que aquí vemos a la derecha, y un centellograma óseo que es negativo, y se solicita el PET-TC para evaluación prequirúrgica, evaluar la posibilidad del tratamiento quirúrgico de la lesión hepática. El estudio PET muestra el nódulo hepático hipodenso en tomografía computada, que es marcadamente hipermetabólico en el PET. Pero además se observan otras dos lesiones: una adenopatía en el sector de la cadena mamaria interna del lado izquierdo, que tiene un SUV también significativo, una captación significativa, y además una lesión ósea que es levemente lítica, adelgaza escasamente la cortical externa del hueso ilíaco izquierdo por encima del acetábulo,
que también es hipermetabólica en el PET. El PET, entonces, en metástasis a distancia, ya vimos los datos que avalan la utilización para descartar o corroborar la presencia de lesiones a distancia. Este trabajo muestra que el 11% de los pacientes muestran metástasis a distancia no detectadas o no diagnosticadas por tomografía u otros métodos, lo que cambia la conducta quirúrgica hasta en un 41% de los casos. Y es necesario mencionar que si uno quiere detectar lesiones cerebrales, que son frecuentes en este tipo de tumores, no es efectivo el PET para la detección de las mismas, debido, sobre todo con FDG, debido a que el cerebro es un gran consumidor de glucosa y por lo tanto eso genera un fondo metabólico que oculta las lesiones que son, por ejemplo, metabólicas en otro sector del cuerpo, como recién veíamos ejemplos, y que pueden no detectarse en el contexto del fondo captante del cerebro. Sin embargo, si uno hace el PET-TC y a eso le agrega una imagen craneal, como se mencionaba en ese trabajo que vimos previamente, entonces esto puede ser muy efectivo y complementar la estadificación del estudio PET-TC. Otra de las aplicaciones que hemos mencionado es el pronóstico. Respecto entonces a la evaluación pronóstica de los pacientes con cáncer de pulmón, múltiples estudios muestran que los tumores de pulmón que son altamente metabólicos, que tienen un SV alto, tienen curso clínico más agresivo que los tumores con bajo metabolismo, como es fácilmente deducible. Esto fue observado en fase precoz, en etapa quirúrgica y en estadios más avanzados no quirúrgicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los diferentes trabajos que hablan de estos valores de SV no establecen un claro valor de corte, ya que son muy variables y por lo tanto no es sencillo determinarlo desde ese punto de vista. Sí debe tenerse en cuenta que un alto valor de SV puede ser un factor tenido en cuenta como un elemento de mal pronóstico. Otra de las indicaciones o aplicaciones clínicas es el monitoreo de respuesta al tratamiento. Los criterios de respuesta morfológicos, por ejemplo WHO o RECIST, son limitados, ya que solo pueden valorar las modificaciones en el tamaño de las distintas lesiones en seguimiento, y esto puede correlacionarse con respuesta patológica y viabilidad tumoral. Los nuevos tratamientos, como el efecto citostático, pueden no llevar a una reducción en el tamaño tumoral. El PET, en cambio, puede valorar las cosas desde el punto de vista metabólico, además de morfológico si realizamos PET-TC, y la medida del metabolismo de algún modo indica la función proliferativa y la viabilidad de las células tumorales. Esto puede realizarse mediante FDG, que es el radiofármaco más utilizado y con el que más experiencia tenemos, pero también están apareciendo otros radiofármacos capaces de valorar esto en forma más directa. El PET entonces tiene la posibilidad de detectar en forma precoz y más sensible la quimiosensibilidad que las valoraciones desde el punto de vista morfológico. De todos modos, respecto a la valoración metabólica de la respuesta, aún no hay consenso en cuál es el tiempo para la adquisición de los estudios luego del tratamiento y sobre el criterio de respuesta más apropiado.
hay problemas en el valor de corte, de la reducción del SUV, de cuánto debe reducir el SUV para considerarlo respuesta, y cuál es el impacto de esta reducción en la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global de los pacientes. Es utilizado en terapias, luego de la terapia neoadyuvante. Hay que tener en cuenta los factores de diferenciación celular e infiltración de macrófagos, que pueden generar falsos positivos, y por eso el momento en el que se realice el examen puede ser motivo de diversas consideraciones. Y como criterio de respuesta, uno de ellos que está en evaluación es el PERCIST, que es la suma de RECIST más PET, donde se toma como criterio metabólico. Una de las propuestas es que una reducción del 30% del SUV. Estos trabajos muestran diversas experiencias en relación con lo que antes mencionaba. En la valoración de la neoadyuvancia y de la enfermedad residual después del tratamiento, mostró este primer trabajo una sensibilidad del 95% y una especificidad del 80%, observándose una disminución del estadio de adenopatías mediastinales y un PET negativo con descenso del 80% del SUV, que fue predictivo de larga sobrevida. Luego se comparó el PET con la tomografía computada en la evaluación de respuesta patológica, con una sensibilidad para el PET del PET-TC del 90% versus la TC sola del 47%, lo cual es altamente significativo. Y en pacientes con estadio 3, el PET-TC se realizó antes y después de 3 ciclos de quimioterapia, observándose que cuando había una disminución del 50% del SUV del tumor primario y en adenopatías en pacientes con N2 luego de los 3 ciclos de quimioterapia, se observaba una sobrevida libre de enfermedad del 83% versus del 43% de aquellos pacientes que no respondieron. Acá tenemos un caso de una mujer de 55 años, tabaquista, que presenta una voluminosa masa en una radiología y en una tomografía computada, que es biopsiado y se diagnostica un carcinoma escamoso. Se solicita el PET-TC para estadificar, se ve la masa, que es marcadamente hipermetabólica, tiene un SUV de 21.8 con un área central necrótica que es hipometabólica. También se observa una adenopatía levemente hipermetabólica de 2.6 en el hilio pulmonar homolateral. Luego del tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y radioterapia, se hace una nueva valoración con PET-TC para la decisión de terapéutica de cirugía versus no operarla, y se observa una reducción del SUV muy significativa, que en el siguiente examen post tratamiento neoadyuvante es de 2.9 y ya no es metabólico la adenopatía en el hilio pulmonar derecho. También se observa un aumento de la necrosis central de la lesión tumoral. Aquí vemos una comparación de las dos imágenes MIP del PET previo al tratamiento neoadyuvante y el posterior, donde se ve una reducción casi del 90%, que suma la mayoría de los criterios antes mencionados en términos del impacto en la sobrevida global y libre de enfermedad. Por último,
hablaremos de la aplicación del PET-TC con FDG en la detección de recidivas. Respecto a este punto, el PET-TC puede detectar recurrencia local precoz y en general los métodos convencionales de imágenes, básicamente la tomografía computada o la resonancia magnética, no son confiables en la distinción tumoral de necrosis, cicatriz o fibrosis en los pacientes que ya fueron tratados, donde además se modifica la morfología y se observa anatomía post-tratamiento, ya sea post-quirúrgica o post-radioterapia, con alteraciones propias y modificaciones morfológicas propias de dichos procedimientos. El PET puede detectar recurrencia después del tratamiento definitivo con cirugía o quimioradioterapia con una sensibilidad alta del 98 al 100% y una especificidad menor entre el 62 y 92%. También hay que decir que hay trabajos que muestran que no es significativa la incidencia del proceso inflamatorio posactínico en la interpretación de estas imágenes, que este es un punto frecuentemente preguntado y valorado y que en nuestra experiencia coincide con la literatura que no es un factor de grandes inconvenientes diagnósticos, dado que habitualmente es fácil diferenciar la actividad de las lesiones tumorales de las características morfológicas y metabólicas de tipo más difusas y asociadas a fibrosis de los procesos inflamatorios posactínicos. Acá tenemos un caso de un paciente con adenocarcinoma de pulmón derecho que fue tratado con cirugía y quimioterapia y un nódulo cerebeloso que fue detectado como recidiva del tumor, que fíjense, a pesar de lo que decíamos que es marcadamente hipermetabólico, muy por encima de la captación fisiológica cortical encefálica, y también se detecta una recidiva mediastinal en el espacio paratraqueal superior derecho, con una lesión también marcadamente hipermetabólica. En conclusión, el PET-TC es una indicación confiable para detectar los nódulos solitarios o indeterminados sólidos de más de 8 milímetros. Es útil para la caracterización y diagnóstico de estas lesiones. Tiene un alto valor predictivo positivo y sobre todo un alto valor predictivo negativo para descartar lesión neoplásica, también en la etapa diagnóstica. En la estadificación es un complemento de los métodos convencionales, mejorando la detección de metástasis ganglionares y sobre todo la detección de lesiones a distancia torácicas o extratorácicas. Crece la evidencia para la utilidad de la información metabólica junto con la morfológica en la planificación del tratamiento con radioterapia, con mejor evaluación de la extensión tumoral que solo por tomografía computada. Está en fase de estudio para la evaluación de pronóstico y para la utilidad para la valoración de la respuesta terapéutica. Tiene potencial para la selección más apropiada de los pacientes para resección quirúrgica y terapia adyuvante y neoadyuvante, y tiene un alto impacto en el manejo del paciente al permitir la evaluación más precoz de la respuesta terapéutica a la quimio y radioterapia. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos a disposición ante cualquier consulta que quieran hacernos.